Buenas. Buenos días. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo programa de Saco Secu después de una semana de ausencia. Espero que no nos hayan extrañado mucho, o que sí, que nos hayan extrañado un montón. En este nuevo programa contamos de nuevo con Fer, Hola. con Fede Buenos días. y con un nuevo invitado especial de este programa, que es Nico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nico acá es de La Rioja, así que nos va a estar contando después algunas cuestiones para un porteño que nunca salió de Buenos Aires, cómo es el resto del país, eso que existe. Yo una vez salí de Buenos Aires, pero no fui a La Rioja. Está bien, como Yo salgo de Buenos Aires para ir a la cancha Independiente. Bueno, podríamos discutir. Eso está en Buenos Aires también. No, es la provincia de Buenos Aires, no es Cava. Claro, que Bernie diría que eso es Buenos Aires y que lo de adentro después no es Buenos Aires. Bueno, contame, Marian, ¿qué tenés de Bernie hoy? Bueno, de Bernie todo el mundo ya lo sabrá. A ver, medio controversial, pero bueno, qué sé yo, se lo merecía, o sea, pimba. Resultaba ser que había un gran paro de colectivos en el Gran Buenos Aires, que también afectaba muchas líneas de adentro, por el asesinato de un chofer y en general por la violencia y la desprotección que tienen los choferes en su trabajo. O sea, muchos dicen, bueno, voy a manejar, voy a laburar y no sé si vuelvo a casa. Porque es verdad que hay un montón de casos de asesinatos, de gente herida, por la inseguridad que hay, por, qué sé yo, gente que se sube a los colectivos a robar y bueno, hay tiroteos. Y bueno, en este caso falleció un chofer, ahí busco su nombre, pero Daniel Barrientos. Lo que sabemos es que se estaba por jubilar, no le faltaba mucho y es obviamente una tragedia, algo terrible y una muy buena razón que tuvieron los colectiveros para hacer este paro. La cuestión es que, bueno, Bernie terminó en el medio de estas manifestaciones y un colectivero le pegó una trompada, algo que muchos quieren hacer. Algo que todo el mundo soñaría con hacerlo, la verdad. Pero bueno, no, la verdad es que, o sea, el tipo, no voy a decir muy jugado, pero medio que, ¿qué esperaba en esa situación? ¿Que lo abrazaran? Claro, tal cual, o sea, fue a una manifestación que estaba cortando la General Paz, tanto del lado, bueno, obviamente, del lado de Cava como del lado de Buenos Aires, intentar hablar para sacarse la foto nomás. O sea, bueno, y en ese sentido... Estoy acá para resolver el problema. Claro, más o menos. Toma tu problema. Lo peor yo creo para él no debe haber sido la piña porque, bueno, se la podía aguantar. Si no fueron las fotos que salieron de esto, de cómo a Bernie lo va a rescatar la fuerza policial de Larreta en la ciudad. Y sí, que te saque la reta de esa situación no queda muy bien para la campaña. La verdad que no. Bueno, después salió puteando, dijo que todo era problema de la policía de la policía de Capital, que bueno, después de agarrarlo a Bernie, entró a reprimir a los manifestantes. Bernie obviamente decía que lo tenía todo controlado, aunque bueno, yo creo que la piña no se le esperaba. Acá nos dijeron que Bernie es cinturón negro o algo así, ¿no? O sea... Sí, cinturón negro en judo. Me sorprende que, digamos, haya sido... O sea, que no se lo haya esperado. ¿En serio, en judo? Y la verdad que le hayan pegado... ¿Cómo no bloqueó el golpe? ¿Cómo no lo vio venir? El ministro de Seguridad, por favor, chicos. Tanto cinturón para nada, Dios mío. Bueno, después de eso las fuerzas de Cava reprimieron contra los manifestantes y ahora se está hablando, bueno, que se van a juntar, qué sé yo. Obviamente este es un caso que sigue, o sea, en el tiempo persiste, no solamente en relación a los choferes, sino en relación a la inseguridad que se vive en la provincia de Buenos Aires. Y obviamente, dejando las bromas de lado, es un caso muy serio de la inseguridad que se tiene tanto en Cava como en provincia de Buenos Aires con respecto al mal desempeño que están teniendo tanto Bernie como Larreta. En justamente esto, lo que es la seguridad. No está bien que un colectivero que se está por jubilar o cualquier colectivero tenga que salir con esa inseguridad de no saber si va a volver a su casa. Y lo peor de todo, que termine falleciendo porque tanto Larreta como Bernie destinan la fuerza de seguridad a la represión de manifestantes que a la solución de este tipo de problemas. Bueno, por suerte salió la Bullrich a defender a los manifestantes y dijo: no admito la violencia con la autoridad. No, perdón. Eso no fue para defender a los manifestantes. O bueno, salió también el honorable pelado nuestro diciendo: nos merecemos vivir en paz. Para que quede clarito. El pelado Zen de Larreta. ¿Y Macri qué dijo?
Macri está medio desaparecido. Desde que salió en un video avisando, diciendo que no se iba a presentar como presidente por el Juntos por el Cambio, la verdad que yo no lo encuentro tanto en opiniones, ya no se habla. Eso es prácticamente. suficiente para mí. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que, o sea, el tipo tenía una opinión negativa enorme, o sea, ¿quién iba verdaderamente a votar a Macri? Y alguno vas a encontrar. Y sí, seguro, pero muchos más que votarían a Larreta o a la Burles, lamentablemente. Ah, sí, Larreta puso su... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando te propones? Su candidatura. Eso, pero puso su candidatura a presidente. Y No eso tiene que era ningún medio pelo de obvio. boludo el chabón, Ajá. No, buenísimo, espectacular. Necesitamos los botones esos que dijo Milo. Sí, Eso necesitamos a Milo primero y después necesitamos los botones que dijo Milo también. Milo, bueno, le mandamos un saludo cuando pueda que venga. Contesta los mensajes, guacho. Bueno, ¿qué más tenés de noticias, Marian? Bueno, yéndonos un poquito más lejos, y en eso me refiero al viejo continente, que por alguna razón es más viejo que el nuestro, ¿viste? O sea, la verdad yo no lo termino de entender. En realidad creo que existe más o menos al mismo tiempo. La Pangea creo que los separó al mismo tiempo, ¿no? Creo que sí, es más, creo que cuando, tipo en el Jurásico, cuando todavía América del Sur y América del Norte estaban separadas pero existentes, Europa era un conjunto de islitas. Pero bueno, vieron por ¿Cómo no? alguna... Y no jugaban así, no tenían UEFA, no tenían Comebol esas. No. Y la Champions, ¿eh? Bueno, fuera de joda, sigue el desarrollo de la guerra en Ucrania. Tenemos 3 noticias, no tan largas, pero en relación a eso. La primera, que es la más grande de todas, es el avance que ha tenido el imperialismo yanqui, o sea, la OTAN en Europa. Sabíamos de la ya propuesta de 2 países, Suecia y Finlandia, para unirse a la OTAN. Suecia siendo más esperable, pero Finlandia teniendo una enorme historia de neutralidad en relación con lo que fue la Unión Soviética y bueno, la actual Rusia. Finlandia, recordemos que comparte una frontera extensísima con Rusia y bueno, mismo durante la Segunda Guerra Mundial son los que invaden y provocan el sitio de Stalingrado. O sea, estratégicamente está en un lugar increíblemente problemático para Rusia. Y bueno, hace unos días supimos de la confirmación por parte de todos los parlamentos europeos de la OTAN, de que Finlandia se une efectivamente. Después todavía contamos con la propuesta de Suecia, que no fue aceptada todavía. Creo que los únicos países que quedaban eran Hungría y Turquía. Hungría, con una cosa más prorrusa, estaba resistiéndose. Y bueno, todos conocemos a Turquía, nuestro amigo Erdogan, que en relación a su posible invasión a Siria, que está tramando ahí, con las elecciones que los adelantaron y todos esos quilombos con el terremoto, está intentando retener a Suecia antes de que no entre a la OTAN para poder justamente tener una palanca de discusión con Yanquilandia y poder, por ejemplo, a cambio pedir lo que sea concesiones por la guerra por la invasión en Siria o en la guerra de Libia. Ok, decías que tenías otras noticias aparte de estas anexiones. Tenemos otras, no son buenas, aunque la anterior tampoco lo era. En primer lugar tenemos el segundo gran atentado de alto perfil sucedido en Rusia desde el inicio de la guerra. El primero, recordemos, lo habíamos hablado en este programa, fue un atentado fallido contra un filósofo de derecha ruso que terminó con la vida de su hija, creo. Probablemente era una bomba en el auto, no me acuerdo del todo, pero algo así. Hace unos días sucedió el segundo gran atentado. Se trata de un influencer ruso que contaba como con 500.000 de seguidores en Telegram. Entonces también era de alto perfil. También era de alto perfil, sí, tal cual. ¿Qué es Telegram? Vamos los influencers. Telegram, a ver, y lo voy a decir para toda la juventud que nos escucha, que mira Funny Family Guy videos de padre de familia con un coso de Subway Surfers abajo. Hay un capítulo en el que Peter va a Rusia habla con Putin y dice, ¿tienen tal cosa? No, tenemos tal otra. Tipo, qué sé yo. ¿Tienen... ¿Cómo es? ¿Tienen los Simpsons? No, tenemos HBO. No, ¿tienen los Simpsons? No, perdón. ¿Tienen Netflix? No, tenemos HBO.
¿Tienen los Simpsons? No, tenemos Padre de Familia. Cualquier cosa que digas, vamos a decir es algo un poquito peor. Bueno, Telegram es como el Facebook ruso. O sea, Telegram es el Facebook ruso. ¿Pero también es para viejos o es para todo el público? No sé, nunca escuché un Instagram ruso. Creo que todavía es para todo el público. No, porque sí, Instagram es para todos. Pues estaba haciendo publicidad ahí a favor de la guerra, supongo que la habrá hecho para todo el mundo. Pero bueno, hay un montón de imágenes de él con casco de batalla, no sé qué. Era un influencer muy a favor de la guerra. Y bueno, se ve que alguien, en algún momento, algún grupo, le puso una bomba en un café. Yo lo único que escuché es que había muerto él. Probablemente haya otros heridos, no sé creo que nadie más murió en el ataque. Pero bueno, ese influencer ruso la palmó. Ah, ¿murió? La palmó, sí, o sea, le hicieron un atentado exitoso en un café creo que en San Petersburgo. San Petersburgo. San Petersburgo, la anterior Leningrado. Claro. O sea, está justo que está muy cerca de la frontera con Finlandia. Entonces, tenemos un atentado sobre un filósofo de derecha y tenemos un atentado sobre un influencer con tendencias a la guerra. Claro, tal cual. Nosotros venimos diciendo que el atentado está mal, no por un hecho de que, qué sé yo, de que pensarlo y decir, bueno, esto es bárbaro, o sea, barbárico me refiero, sino que verdaderamente no es una línea que ayude. O sea, hacer atentados lo único que te genera es que en este caso el pueblo ruso se vea aún más tirado hacia el lado de la guerra y se crea todas las barbaridades que le repiten en los medios de comunicación rusos. Lo mismo que en Yanquilandia cuando hay atentados que cada vez se ponen más a hablar sobre los musulmanes y sobre diferentes grupos. Bueno, lo mismo pasa allá también. También existe la posibilidad que a este influencer ruso lo hayan, no sé, matado los mismos rusos, también como hicieron con las Torres Gemelas. Claro, bueno, eso es un Eso ya es una teoría. Eso ¿viste? ya está bien, qué sé yo. O sea, da para debatirlo bastante, pero sí, obvio. Digamos que, no sé lo del influencer ruso que también les habrá venido, pero un atentado en suelo ruso solamente no hace más que justificar a Putin en sus decires de, bueno, vayamos a desnazificar Ucrania, lo que sea que eso signifique. Sacar a los nazis, tipo... Porque la principal propaganda de Putin a la hora de la invasión de Ucrania es repatriar en cierta forma a un pequeño grupo de habla rusa que vive en Ucrania, que fueron atacados durante muchos años por grupos nazis impulsados por el gobierno ucraniano, básicamente. Pero también sabemos que detrás de eso hay otra excusa, porque si lo que vas a hacer es una misión humanitaria para rescatar a tus ciudadanos, no vas a ir a bombardear hospitales en Rusia ni ciudades con civiles. Bombardearías en todo caso, ¿cómo se dice? Estaciones militares. Sí, o sea, es claro que en la justificación que dan de lo mismo que fue la guerra en Irak, o sea, es una guerra... En primer sentido, no por los recursos naturales tanto, aunque sí, obviamente, sino es el avance del imperialismo ruso sobre Europa. Que dijeron, bueno, hasta acá llegaron los yanquis, ahora avanzamos nosotros. Vemos que no han logrado avanzar tanto, aunque bueno, tenemos otra noticia, no tan larga, tampoco significa mucho para nosotros, pero que sirve un indicador por lo menos de hacia dónde van las tensiones. No sé si escucharon estos últimos días que la batalla de Bakhmut, creo que el Papa habló sobre la batalla de Bakhmut, ha sido fue la batalla, bueno, está siendo, mejor dicho, la batalla más sangrienta de toda la guerra, que está sucediendo, bueno, en los últimos 2 meses, digamos. Bakhmut no estaba exactamente sitiada, pero ya estaba más o menos rodeada por fuerzas rusas, todavía con un corredor ucraniano, y en los últimos días hemos visto un avance bastante, no diría feroz, pero bastante sangriento por parte de los rusos, que han dicho que en los últimos, sí, creo que días, debe haber sido anteayer, algo así, lograron poner la bandera rusa encima de la que sería la municipalidad de Bakhmut. Mientras tanto, los ucranianos dicen que todavía mantienen la parte oeste de Bakhmut, pero bueno, habrá que ver cuánto tiempo resiste. Nadie sabe bien verdaderamente qué tan estratégicamente importantes son esas cosas, porque todo el mundo dice, bueno, es el fin de la guerra, acá se va a decir todo, y macana, viene pasando un montón de veces y no es eso. La verdad que no sabría decirte cuánto verdaderamente define esto. O sea, es un avance ruso. Importante, pero nada más. Bueno, hablando de explosiones y atentados, tengo una noticia que
tiene muy poco de serio, porque no hubo víctimas básicamente, pero si hubiese habido víctimas sería bastante más investigado. Hace poco, el 14 de marzo, ocurrió una explosión en una lavandería en España. Hay un video en las redes que se volvió viral porque el último que salió de esa tienda salió solo 30 segundos antes de que explotara. O sea, se salvó de milagro. Está en el video, es impresionante. Sale, cierra la puerta, pasan, no sé, 10 segundos y hay un ¿cómo se llama? El lavarropas que explota. Y hace mierda todo el local. ¿Por qué es un atentado a un lavarropa? No sabemos si es un atentado. Capaz solo se trabó la puerta y la presión, y capaz que esa lavadora justo funcionaba era una de esas lavadoras viejas que funcionaban con gas y por eso explotó. Pero nada, lo impresionante del video, y yo les recomiendo que lo vean, es por lo poco que se salvó ese tipo. Nada, es muy gracioso. Pero me hiciste acordar con todo esto de los atentados. Lo podemos intentar subir a Instagram después, si no nos lo olvidamos. Acuérdense, @psychosecus. Es un atentado limpio. No, los comentarios que pusieron en esa publicación yo no puedo creer. O sea, casi te morís y lo único que hace la gente es poner bromas como en vez de usar jabón de glicerina usaron nitroglicerina, que por eso se tiene que lavar en seco, que por eso no tienen que mezclar el blanco con el rojo, qué sé yo, un montón de cosas. Y bueno, Fede acá diciendo que es un atentado en limpio. Sí, muy gracioso. No. O sea, son gente muy creativa. Ahora me imagino lo que serían los comentarios si esa persona sí hubiese muerto. No, bueno, claramente no podríamos estar haciendo los mismos chistes. Bueno, siguiendo en Europa, nuestra querida Europa, los franceses están haciendo cosas de franceses. ¿Qué sería eso? ¿Cocinar con ratas en la cabeza? Tal cual, sí, protestar contra el gobierno, que me parece muy bien, y no sé ahora cómo estarán, pero estuvieron durante muchos días paro nacional y más o menos París tomado. Que la verdad apoyo bastante. Yo creo que Francia ha logrado demostrar ser la Latinoamérica de Europa. Francia demostró que no solo los franceses son malos, ¿entendés? Que no por ser francés tienen que ser malos. Hay gente en Francia que es buena, ¿entendés? Hay gente buena en todos lados, pero entiendo tu punto. Los franceses tienen cierta imagen para afuera que no los beneficia mucho, sobre todo por su trato a los turistas y a los extranjeros. Pero en general, hay buenos franceses. Bueno, esto lo demuestra. Ha habido manifestaciones tanto en París como en un montón de ciudades en Francia, verdaderamente muchísimas, justamente por la reforma de Macron, mejor dicho, el decreto de Macron que impulsó a través del Congreso para aumentar la edad jubilatoria de 62 a 64 años. ¿2 años? A nosotros nos parece para cagarse de risa. A nosotros nos aumentan de a 5. Nosotros nos aumentan de 5, nos cortan la jubilación en la mitad y nos parece verdaderamente para cagarnos de risa. Bueno, ahora... Pero está bien que reclamen por sus derechos, está perfecto. No, bueno, qué sé yo, ahora con los bonos del ANSES también ahora tendríamos derecho de salir a romper todo. Pero bueno, sí, resulta que sí. En el país europeo están subiendo, en toda Europa y a lo largo de todo el mundo, están subiendo la edad jubilatoria. Esto hay que entenderlo porque es muy discutible, es muy discutido. La gente dice, bueno, suben la edad jubilatoria, pero la gente ahora vive más. Si la gente vive más, trabaja menos años. ¿Cómo vamos a pagar a toda esa gente la jubilación? Y la verdad es que, bueno, en eso tienen razón, pero en la conclusión están completamente equivocados. Actualmente una persona, inclusive en Francia, digo yo, tiene una esperanza de vida de creo que 85 años debe ser, como mucho, 80 y tantos. 82 probablemente. Y antes la gente no vivía tanto menos. Habrá 70, 60, inclusive 50. Y desde la revolución industrial subió más o menos de entre 30 y 40 a justo eso, 70 y 80 años. Claro, ponele que la esperanza de vida subió más o menos al doble, digamos. Es que ya es bastante más, pero bueno, digamos al doble. O sea, hablamos de todo el siglo XX. Claro, ahora yo les pregunto, ¿cuánto produce más una persona que hace 30 años? ¿Cuánto produce más? O sea, verdaderamente debe producir decenas de veces más. Escúchame, si vos ahora con tu computadora podés armar un Excel que tiene planillas, no sé qué, y hacer un análisis que antes necesitabas 100, tal vez no, ponerle 50 personas, 50 gente especializada en economía, que peritos mercantiles que puedan hacer un análisis comercial, y ahora lo podés hacer vos en cuánto, en un día de trabajo, en lo que sea. O sea, la productividad de las personas ha aumentado enormemente. Me refiero, antes una fábrica necesitaba 1000 de personas para funcionar. Ahora los autos de Toyota te dicen que sos la primer mano humana que los toca.
una cosechadora funciona por 10.000 personas y solo lo opera uno o algunos a lo sumo. O sea, la productividad, la verdad, humana ha aumentado y está aumentando exponencialmente. Ese discurso de no tenemos plata, tenemos que aumentar la jubilatora porque la gente ve más, es completamente descabellado. Porque también la gente produce más. O sea, no es una cuestión de cuánto vive la gente, sino de cómo se redistribuye lo que esa gente produce. También tiene que ver con una cultura en la que vivimos donde la productividad es una obligación. Sí, hay que ser productivo en la vida, pero pero no productivo con la sociedad constantemente. Es decir, se considera improductivo un jubilado, pero también tenés que considerar todos los años que fue productivo. Y también es una idea del sistema capitalista, obviamente impulsado desde Estados Unidos, en el que una persona que no produce es una persona que no sirve. Cuando en realidad esa persona ya se jubiló y ahora, no sé, está tocando la guitarra en la plaza. Para mí esa sigue siendo una persona productiva porque sigue haciendo cosas. No es que está todo el día en la casa, no sé, viviendo de la plata de alguien más, porque esa plata se la ganó trabajando toda su vida. Por eso considero que la edad jubilatoria tiene que mantenerse, bueno, para los franceses donde está ahí, a nosotros nos la podrían bajar un poco también. Y la verdad que sí, o sea, nada, eso. La gente, qué sé yo, bueno, es una cuestión también de para quién produce, o que es no solo es claro, fíjense, no solamente sí. Es un criterio económico equivocado y una falacia, sino que además es una perspectiva completamente deshumanizante de las personas. No sos una persona, sos algo que produce. Sos algo que produce y después pasas a hacer algo que es un gasto y que debe ser eliminado. Y así es como privatizan las jubilaciones. Bueno, veremos qué pasa acá en Argentina. Pero también no vamos mucho más. Es más, nosotros estamos mucho peor. Pero también vamos en esa dirección. O sea, la continuamos. Bueno. Vamos haciendo una pausa. Sí. Espera, que tenemos algo muy importante que hablar. Dejando ya las noticias de lado, queremos hablar con nuestro invitado especial. Porque yo sé que muchos de nosotros... Ahí se pone nervioso. Yo sé que muchos de nosotros somos unos porteños que no saben de la existencia de otras partes del país. Pero bueno. Yo sé que La Matanza existe. Eso está ahí en el centro de Argentina, ¿no? Sí, el otro día había un meme que decía... Tratándole de explicar a los porteños que existen más lugares afuera de Buenos Aires y era un tipo hablando contra una pared. Pero bueno, Nico, no sé, contanos, qué sé yo, cómo es La Rioja, el colegio, la universidad. No sé si está tan diferente o son como... No sé. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto. Y... no sé, hay muchas cosas para hablar de La Rioja. Una que yo destacaría primero creo que sería el calor. Entre las provincias más calientes de la Argentina, para mí, el puesto 1 y 2 se lo disputan La Rioja y Santiago del Estero. ¿A qué temperatura llega más o menos en verano? Y ponele 45 grados, 50. A mí el auto me suele marcar 50, 55, pero creo que es sensación térmica, sobre todo. Pero, sí, nosotros llega más o menos a 40, 41, 42 como mucho. Y... no es mucha la diferencia, pero 45 debe ser una locura. Sí. Así que eso, yo diría, no les recomiendo ir en enero, diciembre, noviembre, pero el resto del año sí. ¿En invierno es una temperatura normal o es bien fresca? Y es un lugar bastante fresco, porque es árido, o sea, o mucho calor o mucho frío. Yo una vez fui a Jujuy y era más o menos así. Durante el día te cagabas de calor, pero ya pasado algunas horas, llegando a la noche, te tenías que abrigar porque te cagabas de frío. Era como... no había punto medio en esa provincia. Era o te morís de calor o te enfermas por el frío. Bueno, así igual es La Rioja. Claro. Así que... bueno, por ejemplo, el tema de la escuela, se suele ver mucho que hay, no sé, turno tarde, turno mañana, turno vespertino no tanto. Eso, por ejemplo, más en la universidad se ve. Allá tenemos dos universidades, tenemos la UNLAR, tenemos la UTN. La UNLAR sería la nacional, la UTN, digamos, sería la regional de La Rioja. De ahí, bueno, qué sé yo, no hay tanto servicio de transporte como en Buenos Aires, porque ya es, o sea, el centro te queda muy cerca, vos vivís relativamente cerca. Entonces el medio de transporte más usado es moto, auto, caminando o colectivo. Los colectivos, por ejemplo, hay una gran, digamos, renovación ahora, así que nos estamos moviendo mucho en eso.
Bien. ¿Cuánto cuesta el pasaje de colectivo? Y yo diría 25 pesos, 30 más o menos. Ah, está bien. No Acá está más o menos en 40, casi llegando a 50. Mierda. Y el de subte ya ni te cuento. Y la verdad que sí, bueno, en un montón de otros lugares también, qué sé yo, en el Gran Buenos Aires está también como a 50, 70, o sea, No, yo fui el otro día a Morón, estaba más o menos igual, un poquito más bajo, por 38 casi. mira, sí, sí. ¿Dónde está más caro el colectivo? La verdad no sé, tendríamos que preguntar para la semana que viene traemos Tenemos el que dato. tener un lugar de estadísticas. Claro, tal cual. Tenemos que tener línea directa al INDEC. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió acá en Buenos Aires? O sea, obviamente vos ya conocías, pero ¿qué decís que es lo más distinto? Lo que verdaderamente parece otro planeta. Y, hola, ahí se me escucha bien. Bien. Sí, Sí. Y yo creo que, o sea, la accesibilidad que tienen ustedes o la libertad de expresión, o sea, yo siento que es mucha. O sea, que acceden, se juntan, hablan mucho. Por ahí en La Rioja las ideologías son un poco más cerradas. En cambio acá no es libre. Así yo lo veo, me gusta mucho, me siento identificado. yo me puse a leer un libro rojo del partido ahí en el colectivo y nadie me dijo nada. Aunque algunos me miraban raro. Está bien. Y pero justo en relación a esto que decías, medio rápido, tampoco tiene sentido hacerlo tan extenso, pero ¿cómo fue, por ejemplo, la marea verde o esos movimientos en La Rioja? O sea, porque ahora que decís me entró la curiosidad, ¿se vivieron o era un tema así tabú que no se podía hablar o qué sé yo? No, se vivieron bastante, o sea, se veía bastante gente en la plaza, todo, pero hay mucha gente que es, digamos, opositora. No están muy de acuerdo. Así que... Sí, eso lo tenemos también acá, en todos lados está. Claro, entonces... por ejemplo, yo conocía el caso de un profe ahí en la uni, que, bueno, primero él estaba mucho del lado del peronismo, la amaba a Cristina, todo bien, y en un momento se cambió al otro partido, a la derecha. Y a mí me sorprendió la decisión, y una vez nos contó en clase por qué había sido, y dice que era por lo de la ley del aborto, que él era bandera celeste, entonces por eso no estaba de acuerdo, digamos. Mira vos. Fue raro, o sea, un cambio muy brusco. No sé si obedece, digamos, a un cambio de ideología tan grande. No, puede pasar, también a la inversa. Por ejemplo, el papá de un amigo de mi viejo era re gorila, así cuando era chico, porque, o sea, no sé, creció, su hijo se hizo gorila también, pero en los últimos años se hizo peronista. Y ahora el hijo se quiere matar. Ah. Imagínate, mi viejo me crió toda la vida siendo gorila y ahora es peronista. Dice, ¿cómo? ¿Y ahora qué hago yo? Pero el cambio de ideología, o sea, ¿obedeció a una sola cosa o a muchas? No me dijo bien. Solo en los últimos años, ¿viste? Ah, está bien. Más que nada lo del macrismo, pero macrismo, después Alberto, todo eso, ¿viste? Eso como que fue cambiando ahí. Yo creo, o sea, me gusta que sea por muchas cosas o por una cosa que haga el boom, pero una sola cosa capaz es brusco, al menos, por lo menos, pienso yo. Claro, tipo, perdón, pero decís que tal vez la ideología no era tan lejos, sino que justamente ahí es cuando se manifiesta, o sea, el tipo verdaderamente ya era de derecha, o bueno, digamos, el peronismo o las fuerzas, la masa en general ya era más de derecha, y eso fue lo que terminó haciendo el corrimiento. El peronismo siempre tuvo una facción de derecha. Claro, bueno, pero yo pregunto por cómo es la situación allá, tipo, cómo se vive en la masa, en todo en todo el mundo. Y puede ser que tuviera alguna fase, o sea, digamos que se tirara un poco por ese lado, pero no tanto. O sea, bancaba el peronismo a full. Claro, pero no hay ciertas cosas del kirchnerismo, que hay muchas diferencias en el kirchnerismo del peronismo así original, que eso es lo que corre un montón de peronistas de derecha, de lo que es del peronismo de izquierda, el kirchnerismo, ¿no? Ahí ahí se forjó como una diferencia, y sobre todo con lo de la marea verde. Bueno, para ir cerrando, ¿no?, esta parte, te quería consultar, no sé, ¿qué lugares recomendarías a alguien que viaje a La Rioja? ¿Un porteño o cualquier otro? O sea, yo diría que todos los pueblos del interior son lindos. En especial Villa Unión, bueno, tenés Talampaya. Hay muchos lugares lindos, pero tenés que saber también en qué estación del año ir.
Claro. Y en los meses, digamos, que sería la estación de verano, te diría no vayas. ¿Recomendás otoño, invierno, por ahí? Otoño, invierno, sí. Sí. ¿Y algún lugar así lindo para sacarse una foto? Un monumento, no sé, una plaza. Hay una parte ahí en, digamos, lo que sería Talampaya, que es, o sea, es una parte que tipo, vos tipo gritás así y se repite el eco todo el tiempo, bien hasta arriba, es bien alto. Esa parte creo que me gustaría mucho. Y si no, tenés otra parte también, el Parque Talampaya, que tenés rocas, o sea, vos decís, son como muy finitas las rocas y sin embargo llegan a gran altura y están en equilibrio. Están muy buenas. Ah, está bueno. Cuando puedas, cuando vaya de nuevo para allá, sacarles una foto y pasárnosla, así la subimos al Instagram. De una. Dale, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos por una pausa y volvemos en un rato. Okay. A ver, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hacer algo un poco diferente. Voy a hacer una pequeña explicación de un tema que fue una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a ver el cine, así como algo más que solo entretenimiento. Y se llama lenguaje cinematográfico. Yo ahora voy a hacer una breve explicación de lo que significa y voy a hacer así como unas preguntitas para los chicos, para, no sé, para que, qué sé yo, para hacer algo distinto, como una especie de cuestionario. Bueno, primero, ¿qué es el lenguaje cinematográfico? El lenguaje cinematográfico es el medio a través del cual el director o directora de una película narran una historia a través del recurso más importante que tiene el cine, que es la imagen. Creo que fue el director Alfred Hitchcock el que dijo una vez que lo más importante es la imagen, es la forma que tiene el director de contar una historia y debe prescindir de los diálogos lo más que se pueda. Los elementos que componen este lenguaje son el espacio, lugar donde transcurre una escena, lugar que se construye por de dos maneras, lo que está detrás de la cámara y lo que está dentro de la cámara, que sería lo que se puede ver, lo que vemos nosotros y lo que está alrededor. Todo lo que compone el espacio pueden ser personajes, objetos dentro del plano, puede ser una mesa o un cuadro. Después están, los personajes, que lo que hagan los personajes en el plano tiene que ver, lo que hagan o cómo estén ubicados o sus movimientos tienen que tener un sentido narrativo. De esa manera podés explicar ciertas cosas, ¿cómo sería? Explicar ciertas cosas sin la necesidad de usar un diálogo. Es decir, si vemos una persona sentada, una persona sentada ahí en el medio del plano, quizás no nos dice nada, pero si mostrás que esa persona directamente haces un foco a su cara y mostrás que está cansada, entendés por qué esa persona está sentada sin que te diga, estoy cansado, loco. Que también lo puede decir, porque en una película existe la posibilidad de usar diálogos. Bueno, después lo que tenés es el ritmo. El ritmo es el tiempo al que avanzan los acontecimientos dependiendo de cómo lo requiere la historia. Es decir, el ritmo puede ser frenético, puede ser pausado, puede ser un ritmo normal como el que vemos cotidianamente. Eso se define por la cantidad de cortes que haga un director con la cámara. Es decir, los cortes son cuando cortás la cámara y pones otra imagen. Una secuencia de cortes rápida y frenética puede dar al espectador justo eso, una sensación de agobio, de frenetismo y de que algo anda mal. Una situación más pausada, donde la cámara quizás no corte, donde veas alguna secuencia un poco más larga, puede darte más tranquilidad, te da más tiempo para pensar, para estar calmado, para ver lo que tenés alrededor, para ver lo que hay en el plano. Después tenés el movimiento, principalmente de la cámara, pero también puede ser de los objetos y personajes dentro del plano. Es decir, cuando es movimiento, existe también lo que se llama la cámara fija, que es lo que existe desde que existe el cine, que es poner una cámara y que lo que se mueva sea lo que está dentro del plano, los personajes y los objetos. Ahora, puede pasar que un director decida mover la cámara. Existen distintos movimientos de cámara que después quizás lo detalle un poco mejor. Pero el punto es que un director que mueve la cámara da otra sensación, da un dinamismo a la escena. Es decir, no es lo mismo una cámara que está fija que una que va siguiendo al personaje. Ponele que el personaje está caminando y lo enfocamos de espaldas, pero la cámara lo va siguiendo. De esa manera no estás cortando el plano, estás viendo al personaje caminar. Otra que puede ser también es girar la cámara sobre el eje de un personaje. Ponele que lo estés enfocando de espaldas y sin cortar la cámara, directamente girás la cámara sobre su eje para mostrarlo de frente. De esa manera tenés otro tipo de efecto. Le das un poder y una presencia mucho mejor que simplemente cortando la cámara y poniéndola de frente. Eso se le conoce como plano contra plano. Pero cuando la girás sobre su propio eje, le das otro efecto. Lo hemos visto miles de veces. Después está el sonido.
El sonido es una adición que se le puso al cine, pero igual es muy importante para la construcción de una escena. Hay dos tipos de sonidos dentro de lo que es una escena. Está el sonido diegético y el extradiegético. El diegético, por así decirlo, es lo que escuchan los personajes. Es un sonido dentro de la escena. Ponele una licuadora está en la escena y lo escuchan los personajes. Es un sonido que está dentro del universo ficticio. Pero está el extradiegético, que puede ser cualquier sonido que esté creado desde afuera, ya sea la banda sonora o algún ruido de fondo, pero que para que lo escuche el espectador y no el personaje. Esa es una diferencia fundamental, que si bien nosotros la comprendemos porque escuchás música y está claro que esta música no la está escuchando el personaje, pero de repente el personaje apaga una radio y resultaba que esa música sí la estaba escuchando. Ese es un efecto que a mí me gusta mucho, desorienta un poco al espectador. Después tenés, para la construcción de una escena también es importante la luz y las sombras. Cuando creás una habitación en penumbras, generás algo completamente distinto a cuando está iluminada. Por ejemplo, en una película de terror, ¿no? En una película de terror va a dar más miedo si está una habitación toda iluminada o si hay una persona que está sola en una habitación cerrada y toda oscura. ¿Qué va a dar más miedo? Y bueno, veo cerrada y todo oscura, porque no sabés qué hay. Así es como construís la tensión en una escena. Porque muchas veces en las películas de terror no basta solo con poner un grito y un ruido fuerte de fondo, tenés que ir construyendo una atmósfera. La atmósfera es muy importante a la hora de construir y es importante tener en cuenta las herramientas. Porque al fin y al cabo el lenguaje cinematográfico no es algo indispensable para crear una película. Pero si lo que querés hacer es hacer una buena película, generando algo en el espectador, el lenguaje cinematográfico sirve para eso, para generar algo en el espectador. Es decir, si vos haces justamente eso, pones un sonido muy bajo, pones quizás así una habitación en penumbra justamente, un sonido, si cortás el sonido extradiegético y pones directamente el que puede estar escuchando el personaje, eso da otra sensación, porque es algo que está escuchando el personaje, es algo que está ahí, en ese lugar. Ya puede ser, no sé, sonidos de pasos, así. Eso poner en una película de terror. Después, no sé, en una comedia, querés hacer algo más distendido, pones algo más alegre, colores más vivos, qué sé yo. Eso ya depende del estilo de cada director. Por ejemplo, un director actual que tiene un estilo muy bien definido es Tim Burton, por ejemplo. Un director que si bien no hace películas de terror como tal en el género, hace más bien películas infantiles, películas de fantasía, tiene una especie de ¿cómo sería? Iluminación más oscura, más tétrica, gótica se podría decir, que lo diferencian como director. Es un estilo. Los colores y las sombras sirven para justamente eso, definir un estilo. Más también para la atmósfera propia de la película. Después, el color tiene algo muy particular. Muy pocos son los que logran dominar el arte de narrar sin palabras, pero aquellos que lo consiguen es gracias al uso de una determinada paleta de colores muy específica, utilizada no solo para que la película se vea más bonita, sino para generar algo en el espectador a través de la psicología del color. Es muy simple. Ahora no me voy a explayar en lo de la psicología del color porque lo pienso dejar para las preguntas, pero por así decirlo existe como cierta paleta de colores determinadas para provocar algo en el espectador. Por ejemplo, el color verde, en lo que es la psicología del color, tiende mucho a significar avaricia. Entonces, un personaje avaricioso, como es por ejemplo el protagonista de la serie de Breaking Bad, siempre lo vas a ver con una camisa verde, con ese tipo de colores, o rodeado de objetos verdes. Eso es una boludez, ¿viste? Porque parece que no lo notás, que decís, pero esto, que yo no sé esto, ¿cómo me va a decir eso? Pero muy sutilmente, como dentro de tu cabeza te está diciendo eso. Si, bueno, de nuevo yendo a lo que es la película de terror, si usás colores más apagados como el negro, el gris, el azul quizás, ese tipo de colores generan un aura muy expectante, muy siniestra, se podría decir, fantasmagórica, que da justo eso, esa sensación al espectador. No es lo mismo que te pongan eso a que te pongan el color rojo, rosa, naranja, amarillo todo enfrente y diga, esto es una película de terror. Igual hay una película de terror que prescinde completamente de los colores oscuros e igual te cagas todo. Se llama Midsommar, así que esa puedo hablar en otro momento, pero está bastante buena. Ahora vamos con las preguntas. El espacio. Existen 3 tipos de planos en lo que sería filmar con cámara fija. Está el plano general, el plano medio y el plano detalle. Un plano general es un plano abierto, como una panorámica. Es decir, ponele que tenés todas unas montañas así de frente, la filmás con eso, con un plano general.
porque de esa manera tenés una perspectiva. Pero otro tipo de plano general puede ser simplemente una habitación. Por ejemplo, si hubiese una cámara acá, tendrías ponele que está en el techo y nos está filmando los 4. Eso te da una idea de espacio. Ves cuántos personajes tenés en la habitación, ves cómo están ubicados, ponele que tenés uno más cerca del otro. Acá voy a poner un ejemplo, como si fuese, por ejemplo, una persona con un arma. Y las otras 3 personas lo quieren atrapar a esa persona, ¿no? Entonces, gracias al plano general, quizás no ves el arma, porque el arma es chica y esa persona la tiene escondida en el bolsillo de atrás del pantalón. Entonces, con el plano general no tenés oportunidad de verlo. Pero sí podés ver la distancia que está de las otras 3 personas. Ahora, podés acercarte con un plano detalle, que sería un plano minúsculo que sirve justamente para eso, para mostrar un detalle. Por ejemplo, al bolsillo de atrás del pantalón del personaje. De esa manera podés ver que ese personaje está armado, que puede sacar esa arma y puede enfrentar a esos 3 tipos. Ahora, con una consecución de los 2 planos, el plano general y el plano detalle, tenés justo eso. Con solo 2 planos podés explicar, sin palabras, que tenés a un tipo rodeado por 3 personas, pero que tiene un arma en el pantalón y que los otros 3 no lo saben. Ahora, existe también en el medio, justamente eso, el plano medio, que es un plano que no llega a ser general porque no es tan grande ni tan descriptivo, pero tampoco llega a ser un detalle como para que no veas nada. Entonces, mi pregunta es, si vos querés dar a entender que una persona está atrapada, ponele que está atrapada en una prisión, pero no tenés como así forma de saber si esa persona tiene una herramienta para escapar. Entonces, ¿qué tenés para mostrar a esa persona atrapada en una prisión? ¿Qué podés llegar a usar? ¿El primero, el plano general, el plano del medio o el plano detalle? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo yo, profe? Sí, dale. Para mí es el plano general. Porque ese plano general, ¿qué es lo que muestra? Mostraría la situación que está en la cárcel, mostraría cómo es la cárcel. Mostraría Y- también que si hay alguien más ahí, ¿no? Sí, para mí también mostraría eso y eso, ¿entendés? Claro. Pero ahora, ¿cómo harías para mostrar, por ejemplo, que hay algo escondido en esa cárcel que él va a usar para escaparse? Y con un plano detalle. Por ejemplo, ¿qué podría tener? ¿Qué se te ocurre que podría tener? No sé. Y es la típica por ahí, una cuchara. ¿Una cuchara? Una cuchara muchas veces las afilan, viste, con los bordes de las camas, así hasta que logran una... tipo Así como cu- una punta bien... Claro, una punta. Y con eso van, digamos. Bien. Ahora, si quisiera mostrar las 2 cosas en el mismo plano, es decir, que el tipo tiene la cuchara, por ejemplo, que está acostado en la cama, no hace falta que muestres también al guardia, no hace falta que muestres todo lo que está en el plano, pero sí querés mostrar que el tipo tiene la cuchara, ¿no? ¿Qué podrías llegar a mostrar? Y podrías mostrar la celda desde afuera y a él tratando de escapar. O sea, una posición que se lo vea, porque si está acostado sobre la cama y vos lo apuntás desde afuera, no lo vas a ver. Claro, porque tenés las rejas en el medio. Tenés la reja en el medio. Eso tiene un nombre, se llama obstrucción. Cuando vos querés mostrar que una persona está cómoda, ¿no? Por ejemplo, querés decir, este tipo está cómodo, está en una situación que domina, lo mostrás con espacio en el plano. Es decir, está él y tenés alrededor todo espacio, no hay nada que lo tape. Ahora, si tenés los barrotes de la celda, tenés la cama, quizás tenés un guardia en el medio, está todo encerrado él. No tiene espacio para respirar. Y de esa manera lo estás como atosigando. Y al mismo tiempo, eso, ¿qué es lo que estaría generando en el espectador? Incomodidad. Tensión. Las dos. Eso lo hace un buen director. Te da a entender algo casi sin mostrártelo. O sea, mostrándotelo, pero sin decírtelo. Ok, bueno, eso ya es la construcción del espacio, de la escena. Después está el movimiento de la cámara. Porque el movimiento de la cámara sirve mucho, porque vos podés dejar la cámara así, hacer todos los planos de una película, como hace Marvel, por ejemplo, todo de frente, haces plano contra plano, nunca movés la cámara, la dejás donde está y que los personajes hagan todo. Pero existe otra forma de llevar a cabo una película, y existe el traveling. Se llama traveling por su palabra en inglés. El traveling es cuando movés la cámara de su punto fijo. Puede ser un traveling rotatorio, o sea, sobre el eje, tenés un punto medio y girás la cámara alrededor de ese punto medio. Como por ejemplo hay un grupo de personas en una mesa y vas girando la cámara alrededor de esa mesa para mostrar a todos los personajes. Sin la necesidad de hacer un plano general, haciendo un plano medio por ejemplo, podés mostrar a todos los personajes del plano, incluso mientras están conversando, pero sin la necesidad de mostrarlos a todos. De esa manera estás haciendo algo más íntimo entre las personas que están en el plano, como si fuese una reunión. Eso sería un traveling rotatorio, pero también está cuando directamente haces el traveling, pero
hacia el costado. Puedes hacer el traveling hacia la derecha o hacia la izquierda. Se le conoce como traveling lateral. De esa manera, vos estás mostrando todo el espacio, pero sin la necesidad de nuevo de hacer un plano general. Tenés a una persona. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las películas de guerra, cuando tenés un grupo de gente alineada. Tenés a la primera persona, mientras el general les va hablando, la cámara no necesariamente corta, sino que va haciendo un traveling, poner hacia la derecha o hacia la izquierda, mostrando a todos los soldados. En general te lo muestran de izquierda a derecha, que es la forma que tenemos nosotros de interpretar, en Occidente por lo menos, que se escribe de izquierda a derecha. Eso también sirve para narrar algo. Por ejemplo, cuando un personaje está corriendo hacia la dirección correcta, en general te lo van a mostrar yendo de izquierda a derecha, con el traveling de la cámara. Pero si está yendo de derecha a izquierda, es decir, está haciéndolo al revés de como nosotros escribimos, no solo como escribimos, también como está la evolución de Darwin, por ejemplo, que va de izquierda a derecha, si lo está haciendo de derecha a izquierda, como por ejemplo hacen en Star Wars George Lucas hizo eso. Los héroes se mueven de izquierda a derecha, mientras que los villanos se mueven de derecha a izquierda. Hablo de una batalla en general, no en toda la película. Es una forma muy interesante de mostrar, de dar a entender ciertas cosas. Genera justo eso, incomodidad. Después está el traveling hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Que no cumplen como sería la misma función que el traveling de derecha a izquierda. Simplemente te muestran, te llevan hacia arriba o hacia abajo sin la necesidad de cortar. Pero hay algo todavía más importante que es el zoom. Bueno, ya saben lo que es el zoom de la cámara, que es cuando desenfocás el lente y acercás el lente para poder ver algo más cerca. Cuando haces un zoom, estás pasando de un plano más grande a un plano más chico. Incluso podrías llegar desde un plano general a un plano detalle. El zoom lo que permite es, centrar la concentración del espectador en un detalle en particular. Puedes tener también un acercamiento a la cara de una persona para ver mejor sus rasgos o para ver mejor sus expresiones. También puede ser al revés, el zoom in es lo que expliqué recién. Después tenés el zoom out, que es como sería desde un plano detalle hasta un plano más abierto, quizás uno general. De esa manera, ponele que ves a una persona, pero no ves en qué situación está. No ves ni siquiera dónde está. Entonces es el zoom out y ves que, no sé, estaba en un bar el loco. Eso es algo muy importante y que se usa mucho. Pero hay un efecto interesantísimo, que es cuando haces un zoom in y un traveling out. El traveling out es cuando moves la cámara hacia atrás, pero al mismo tiempo haces un zoom in, o sea, un zoom hacia adelante. Eso genera algo conocido como el efecto vértigo, que entonces ves una persona enfocada, pero todo el fondo lo ves desenfocado y en movimiento. Eso utilizó Alfred Hitchcock por primera vez en la historia del cine para hacer su película Vértigo. Como no tenía tecnología para mostrar todo el piso yéndose hacia abajo y mostrar el estado de pánico de esa persona, lo que hacía era justo eso. Movía la cámara hacia atrás, en este caso hacia arriba porque el tipo estaba colgado de un edificio, ponía la cámara hacia arriba pero el zoom hacia abajo, hacia la cara del protagonista, y todo lo de atrás se veía desenfocado y moviéndose, y era una locura. Esos son los movimientos de cámara. Ahora, le voy a hacer una pequeña pregunta que tiene 3 respuestas, a ver si la pueden adivinar. ¿Cómo se llama cuando una escena, sin importar su duración, está filmada en una sola toma sin cortes? A. Continuidad narrativa. B. Plano secuencia. C. Grabación en tiempo real. Pasapalabra. ¿Puedo yo? Dale, Fede. Plano secuencia. Correcta. ¡Toma! Muy bien. Mirá que Fede Correcto. Fede ya le va ganando, Por los 2 millones de pesos. Bueno, vamos con lo último. Y ya cerramos. El color y la iluminación. Tanto el color como la iluminación, así como la falta de estos, son indispensables para consolidar el lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, en las primeras escenas del Padrino, no sé si habrán visto El Padrino, vemos la oficina de Vito Corleone, el mafioso, ensombrecida, casi en penumbras. Las cortinas no dejan pasar la luz y eso genera un ambiente tenso, peligroso, como si estuvieses en el corazón de las tinieblas, la cara interior de lo que es la familia Corleone. Mientras que las imágenes de la boda, que ocurren en el simultáneo, está a plena luz del día, está todo iluminado, con colores vivos, cálidos, muestra las caras más visible y pulcra de la familia Corleone. Gente feliz sería. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pregunta. Así, mira. Los colores primarios saben cuáles son: amarillo, azul y rojo. A ver, yo les voy a decir una lista de ¿cómo sería? De adjetivos que se asocian con estos colores en el cine. Por ejemplo, si yo quiero hablar de amor, de pasión, de ira, de violencia, de peligro y de poder, ¿qué color creen que voy a usar? ¿Amarillo, azul o rojo?
Yo no respondo porque soy demasiado bueno. El rojo, tal vez. Correcto, el rojo. Ahora, si quiero hablar de frialdad, aislamiento, calma, pasividad, melancolía, por ejemplo, ¿uso el amarillo o uso el azul? Y no, el azul. Bien. Y queda el último, el amarillo, que lo usaría para enfermedad, locura, inseguridad, obsesión, un paraje idílico o ingenuidad. Todos sabemos que el amarillo es ultra como filtro para cuando los protagonistas van a México. Ah, y Claramente. también, y bueno, eso es algo que hizo Estados Unidos, que no me gusta para nada, que es cuando vayan a cualquier lugar que sea, no necesariamente Latinoamérica, aunque lo usan mucho para Latinoamérica, cuando vayan a un lugar peligroso, usan el amarillo. Puede ser, sí, puede ser Latinoamérica, que es para lo que más lo usan, pero también puede ser para cualquier país de Medio Oriente donde estén haciendo una guerra, como Afganistán, etcétera. Es bastante interesante y creo que voy a abordar esto de la psicología del color porque hay 3 millones de colores que usan en el cine y cada uno puede usarse de maneras distintas e incluso a veces se rompen los esquemas. Pero bueno, no le voy a sacar más tiempo a Fede y su sección, así que vamos a un corte y ya volvemos. Hola, buen día. Vamos con una edición express de fútbol. Tuvimos 2 grandes amistosos estas semanas que nos tuvimos. El segundo de manera express lo ganamos. Contra Panamá, que Panamá revolucionó con la edición impresionante de jugar con 11 arqueros. Nunca se había visto en la historia del fútbol. Messi metió su gol 800 de tiro libre y se inició algo impresionante que fue el Tapiapalooza. Les leo así. A las 4:15 tocaba Fer Palacios, el DJ. A las 5:25 se pasaba un documental sobre la obtención de la Copa del Mundo. Después, a las 6 de la tarde, tocaban Los Torota. Después volvía a las 6:40, otra vez Fer Palacios. Después, a las 6:55, iba a la Tela M, que fue el más escuchado de todos. Después, a las 7:10, cantó Fernando Romero, que es el creador de la letra Muchachos, junto con el Tula. No sé por qué no cantó La Mosca, pero al final cantó La Mosca, pero en el otro partido, en el de Curazao. Y después a las 8:20 cantó Adriel Ardit, cantante de tango, el himno nacional. En el medio tiempo cantó Woz. Y a las 10:45, cuando terminó el partido, cantó La Conga, con la adición especial de Di María cantando también en un momento. Después, contra Curazao, cantó otra vez la TLAM, pero en el entretiempo, y terminó cantando ¿Cómo se llama? Muchachos. Muchachos. Cantaron Muchachos, La Mosca. Messi se cagó a goles ese partido y Lautaro demostró que está con mucha mufa. El Papu lo meado por los mató. perros. El Papu lo mató con la bruja de la Pachamama. Lo mató el Papu, pobrecito. Y algo de resaltar de Messi es que le está peleando ser el goleador histórico a Cristiano Ronaldo y le cedió un penal a Di María. Algo que Ronaldo no hizo en toda su vida. Cristiano nunca en toda su vida le cedió un penal a nadie. Y también, hablando del partido contra Panamá, se rompió un récord de la cantidad de personas en una cancha. Se sobrevendieron. Lo que hicieron fue, la cancha de River tiene lugar para 70.000 personas. Le sacaron todas las butacas, estaban todos parados. Es como algo que pasó en el Maracaná, que es algo histórico, que entraron como 200.000 personas, una encima de la otra casi. Pero esta vez no fueron tantas, estas casi fueron 100.000. Pero 100.000 personas en una cancha como es el Monumental. Es impresionante, se rompió el récord y se llenaban de guita, ¿qué querés que te diga? Pero muy bien por la selección y impresionante. No debutó casi nadie, nadie debutó. Jugaron todos los que jugaron el Mundial, absolutamente todos, hasta los que no jugaron. Fue la vuelta de Nico González y Lo Celso a la selección, que no habían jugado hace un montón de tiempo. Y claramente fue los que jugaron más desaforados porque le están peleando la titularidad a todo el mundo, ¿entendés? Solo una cosa para decir respecto a Lautaro Martínez. Los delanteros argentinos no tienen que jugar en Italia. Solo Maradona. Después, ningún otro tiene que jugar en Italia. Le pasó al Pipa, le pasó a Lautaro. No tienen que jugar en Italia. No, igual para mí lo de Lautaro es que está con mucha presión, pero en un momento va a meter un gol porque, no sé si saben, pero en la era Scaloni fue el segundo máximo goleador. Tiene como ya... Sí, solo le fue mal en el Mundial. Pues en todo lo demás le fue re bien. Sí, es una locura lo que hizo Lautaro en la selección. Para mí es el futuro propenso a la selección. Pero bueno, en esa nota vamos a ir cerrando el programa. Antes que todo, que hacer una pregunta... Uf. Falta profesionalismo acá. Quiero hacer una pregunta, Nico. ¿Qué te pareció la radio? ¿Cómo somos un desastre? ¿Cuál es tu feedback? Me gusta mucho la diversidad que tienen de tópicos.
cómo los van tratando, todo me gustó mucho. La creación de este espacio está muy bueno. La verdad hasta ahora no había tenido oportunidad de asistir a una radio. O sea, sé que existen, todo, que se habla, pero nunca, o sea, vivirla tan de cerca. La verdad me gustó mucho y estoy muy contento. Gracias, Mariano. Nos alegra, nosotros nos pasó más o menos lo mismo cuando vinimos. Fede te lo puede decir que está hace poco, nosotros hace un año también no sabemos nada, nos metimos así a este estudio a hacer radio y nada, qué sé yo. Y salió como salió Psycho Circus. Salió Psycho Circus. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente edición, probablemente un viernes. Ya estaremos subiendo las noticias a nuestro Instagram. Estamos viendo de cambiar eso. Chao.